de la tecnología siempre es bastante fastidioso, ¿no? Además, la primera clase que justamente hoy se antojó la computadora de portarse mal, ¿no? ¿Tantos en línea? Sí, sí. Buenos días. Sí, buenos días. Ok, Sí, bueno, profesor, buenos días. buenos días a todos. La computadora sigue fastidiando, pero buenos días. Vamos a intentar ir trabajando con la clase mientras que ella decide hacer la presentación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con el tema introductorio de la asignatura que corresponde desarrollar. Como habíamos indicado, vamos a hablar de los conceptos fundamentales de crecimiento, crecimiento económico, las diferencias entre crecimiento y crecimiento económico, cuáles son los elementos subyacentes al tema del crecimiento económico y las variables que implican, la importancia del crecimiento económico para los países y un acercamiento a los factores determinantes del crecimiento económico. Aunque ya habíamos hablado un poco en la clase anterior de las variables que implicaban el crecimiento económico, hoy lo vamos a hacer ya con la formalidad del caso, ¿no? Y luego vamos a tener un acercamiento a las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico, y vamos a entender que el tema del desarrollo económico en la actualidad ya no es comprendido como se comprendían en algunas visiones de los economistas clásicos y keynesianos, sino que la visión del desarrollo económico tiende un poco más al tema de la innovación tecnológica. Entonces, comencemos por aquí. Bien. Cuando hablamos de crecimiento, ¿a qué nos referimos? Aumento del PIB. Ok. Esa es la visión más cercana que tenemos los economistas al crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, antes de comprender el crecimiento económico, es importante comprender lo que es el crecimiento. El crecimiento puede verse como el aumento sostenido, ¿verdad? Te escucho, Leandro. Aumento cuantitativo de una variable. Aumento cuantitativo de una variable, ¿verdad? Así de simple. Y eso no tiene por qué tener otras implicaciones. Sin embargo, a nosotros como economistas nos interesa entender lo que significa crecimiento económico. Y partiendo de la definición que nos daba Leandro, que es el aumento cuantitativo, muy bien, por cierto, muy bien descrito, de una variable, el crecimiento económico será el aumento o el incremento cuantitativo de la variable Producto Interno Bruto. Y como preguntamos en la clase anterior, bienvenido, Roja. Como hablamos en la clase anterior, este crecimiento cuantitativo del Producto Interno Bruto implica ¿qué? ¿Qué más implica? Implica crecimiento de otras variables internas, ¿verdad? ¿Cuáles son? No se peleen, por favor. PIB per cápita. Justamente. Del PIB en general, ¿ok? El PIB per cápita lo vamos a ver. La inversión. Exactamente. Inversión, sí. Ok, la inversión. Variables como el crédito, profesor. Variables como el crédito que están incluidas en esta medición. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que podamos medir el Producto Interno Bruto? Por lo general, Un año. Se recomienda un año. Algunos países, como por ejemplo España, lo hace de forma trimestral, otros países lo hacen de forma mensual. Sin embargo, lo más recomendable es que esta medición se haga de forma anual. Y como yo les explicaba en la clase anterior, es importante que se entienda que el incremento del Producto Interno Bruto para que exista crecimiento debe ser de forma mensual. Y habíamos incluso señalado que si ese crecimiento se daba de forma mensual, entonces el crecimiento económico era sostenible, y que si ese incremento de forma mensual continuaba ocurriendo, entonces el crecimiento iba a ser sustentable de un año para otro, o sea, pasando los 12 meses, ¿ok? Entonces el crecimiento económico no es más que
aumento de la renta, utilizamos el término renta, puesto que la bibliografía a nivel mundial ha seleccionado la palabra renta. Sin embargo, nosotros debemos hablar del ingreso, ¿okay? De la renta o valor de bienes y servicios finales que se producen en una economía, principalmente un país o región. Recuerden que en términos de naciones, estados, sociedades o economías. Sin embargo, a nosotros nos gusta más hablar de economías. Economías referidas a la sociedad, como el término del país, ¿no? Y bueno, lo más habitual, como hemos señalado, es hacerlo de forma anual y bueno, hacerlo también, como decía uno de los compañeros hace rato que intervino, hacer de forma per cápita, para que podamos establecer comparaciones entre países, ¿okay? Que es lo más usual que solemos hacer, determinar el Producto Interno Bruto per cápita por país para determinar qué países son más ricos o no. ¿Y por qué esta distinción se hace de esta manera? ¿Qué creen ustedes? Claro, porque per cápita define el nivel de renta disponible por persona, ¿no? De renta, así es. Es Sí, decir, lo que él puede destinar bien sea para el consumo, inversión, ahorro incluso. Es decir, que ello me permite determinar el poder adquisitivo por país, por economía. Y con ello podemos... Bienestar. Exactamente, y con ello podemos determinar el nivel de bienestar de cada país de acuerdo a su poder adquisitivo. Por fin me pude conectar. Listo. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, yo profesor. les preparé esta presentación y así voy a hacer con los otros temas para que nos quede, si alguien no está grabando la clase, si mal no recuerdo, uno de los compañeros había dicho que iba a grabar la clase, pero para que les quede, para que puedan estudiar para el examen parcial. Bueno, aquí tenemos la presentación, Teorías del Crecimiento Económico, elaborado por mí, doctor Ronald Rivas Muñoz, para la Escuela de Economía. Aquí tenemos los conceptos básicos, un poco ya lo que habíamos hablado. Este último párrafo quería conversarlo y comentárselo para que vean por qué es importante hacer la medición del Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Y se hace per cápita para poder realizar comparaciones razonables entre países, ¿no? Porque si lo hacemos en general, que igual se hace, por supuesto, pero para el tema de las comparaciones es importante hacerlo de forma per cápita, pero si lo hacemos en general, resultaría que China es el país más rico del mundo, no porque sus habitantes sean más ricos, sino porque son muchísimos chinos. Y bueno, entonces ese Producto Interno Bruto da cuenta de la riqueza de un país. Fíjense que hasta el momento estamos hablando en términos cuantitativos, no hemos pasado todavía a la parte cualitativa o nivel de desarrollo económico, que también vamos a hacer unas precisiones importantes sobre el tema del desarrollo económico. Ok. Cuando los bienes y servicios de una nación o lugar determinado aumentan de manera sostenida por un periodo concreto de tiempo, se considera que existe crecimiento económico. Por lo tanto, el crecimiento económico está relacionado directamente con el progreso y la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Esto no es necesariamente cierto. Yo puedo tener crecimiento económico y yo Estado puedo agarrarme todo el dinero. Sin embargo, la razón y la intuición de las políticas públicas tienden a considerar que yo Estado, genero ingresos de tal manera que pueda distribuirlos en mi población, no regalándoselos, no entregándoselos, sino mediante la vía del gasto público. De tal manera que yo pueda crear empleo, directo o indirecto, y que con ello pueda propender al avance de la nación y el crecimiento económico. Claro, por supuesto cada país tiene sus prioridades. Sin embargo, hay tres prioridades básicas en las cuales todo Estado debe invertir. ¿Cuáles son? Educación. Bueno.
Toma. Ajá, educación, obviamente. Seguridad y salud. Exactamente, educación en primer lugar, salud en segundo lugar, y en tercer lugar, ¿qué? Defensa. Seguridad, ¿no? No escucho. Defensa o seguridad. La defensa y seguridad de la nación es uno de los ámbitos importantes en los cuales se debe invertir, pero los tres ámbitos principales de inversión que una economía, que un Estado debe seguir, se relaciona obviamente en primer lugar con la educación, porque todas las teorías del desarrollo económico apuntan a que la educación es la base fundamental del desarrollo económico. Y no solamente porque las teorías lo digan, sino porque empíricamente se ha demostrado que un país en el cual la educación es prioridad, y lo vamos a ver en profundidad más adelante, los habitantes tienden a tener un mayor nivel de calidad de vida. Luego tenemos el acceso a la salud, que no solamente implica instituciones de salud básicas, sostenibles, con una infraestructura adecuada, con un personal médico preparado, sino también implica que a medida que esto se logre, vaya mejorando la esperanza de vida de la población. Por eso que ustedes ven que es importante medir, y se lo voy a explicar ahorita mismo, en un ratico, es importante medir la esperanza de vida de una población, puesto que a mayor esperanza de vida se supone que la población tiene acceso a los servicios básicos de salud, a infraestructura, con la asistencia de médicos, cirujanos, doctores, odontólogos, pediatras, neonatólogos, con buenos sueldos y con una capacidad de poder trabajar con mayor felicidad, si se quiere de esa manera, ¿no? Y también tenemos el Producto Interno Bruto Per Cápita, que es la tercera variable que mide el desarrollo. Y bueno, eso nos indica la capacidad o poder adquisitivo de los ciudadanos de una población. Fíjense que hay un indicador más, que aparte, estos son los indicadores, por supuesto, principales, que son los de IDH. IDH, sí. Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, hay otros indicadores también que son importantes para medir el desarrollo humano, como el coeficiente de Gini, el índice de pobreza, el acceso de las mujeres a la educación. Y hay otro que también me ha causado a través de los años mucha gracia, que es el llamado indicador Big Mac, que es cuánto cuesta un Big Mac aquí en Venezuela y cuánto cuesta un Big Mac en cualquier país. Eso te dice cuántos Big Mac puedes tú adquirir. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? ¿Saben qué es un Big Mac? Una hamburguesa de McDonald's. Sí. Pues como McDonald's está en todo el mundo, a nivel mundial, hay quienes se dan a la tarea de medir cuánto cuesta una hamburguesa en cada parte del mundo. Una pregunta, ¿es lo mismo un Big Mac en Nueva York que aquí en Caracas? No, porque ellos allá lo producen y aquí hay un costo adicional, ¿no?, de traer mercancía de afuera, ¿no? Pero un Big Mac cuesta en Nueva York $8, ¿verdad? Y aquí cuesta también como $11. Pero esos $8 para el americano representan lo mismo que para el venezolano. No. No, para nada. Para nada. Ok. Yo creo Profesor, creo que la presentación se cayó. sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, profe, no sé. Listo. El internet le dio hoy viernes porque es viernes y porque la Vinotinto ganó anoche prácticamente. Le dio hoy por estar súper lento. Bueno, no ganamos, pero quedamos 1-1, ¿no? Importantísimo ese triunfo o sea, ganarle, quedar 1-1 con Messi para Venezuela. Sí, es un triunfo. Bueno, sigamos.
Vamos a ver si esto le da la gana de entrar hoy. Está en preparación ya. Hay unas cosas importantes que quiero compartirles, ¿no? Voy a verte aquí también. Creo que ya agarró, ¿verdad? No, profe, todavía. ¿Todavía? No, Sí, todavía no sé. Ahora sí, profe, ahora sí sé. Listo. Ok, Ahora ¿qué sí, es profe. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico se refiere entonces al aumento sostenido y sustentable y medible, por supuesto, ¿no? De la producción de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Y como lo hemos establecido ya en miles de oportunidades, se mide mediante el Producto Interno Bruto, que representa la sumatoria o el valor total de bienes y servicios producidos por una economía, nación o sociedad durante un año. Y este fenómeno impulsa el desarrollo, eso no es necesariamente cierto. Sin embargo, es preferible pensar que es así y mejora las condiciones de vida, generar empleo, aumentar los ingresos y propiciar los avances tecnológicos. Esto sí es cierto, es importantísimo, como yo les mencionaba, a partir de la perspectiva de la economía schumpeteriana, es importante destacar que la innovación tecnológica es importante para lograr el crecimiento económico, porque con ella, al generar innovaciones científicas, invenciones científicas que son introducidas en las organizaciones por la vía del sector privado, se logra mejorar el modo de producción. Claro, por supuesto, porque las innovaciones lo que hacen es mejorar la productividad de las organizaciones y con ello generar rendimientos crecientes a escala, ¿no? Sin embargo, el crecimiento económico, y es una discusión que tiene mucho tiempo, el crecimiento económico puede generar desigualdades y presión ambiental. En términos de las desigualdades, podemos decir que la distribución del ingreso siempre tiende hacia aquellos sectores donde existe una mayor demanda, y por otra parte también podemos decir que el mercado o los mercados son despersonalizados. Es decir, que los mercados están hechos para satisfacer demandas y no necesidades. Por lo tanto, aquellas personas que tengan un Producto Interno Bruto per cápita menor en comparación no solamente dentro del país, sino entre países, tendrán un menor acceso a los bienes y servicios, generando, por supuesto, desigualdades. O no es lo mismo los ingresos o el acceso a los bienes y servicios en países como Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, comparados con los países del África subsahariana o inclusive Haití. Se entiende que estos países son más pobres. Entiendo que es producto de una deficiencia en las políticas públicas que evitan el crecimiento económico y posterior desarrollo humano, mientras que estos otros países que he mencionado, llamados el primer mundo, tienen un especial interés en lograr el crecimiento económico de sus habitantes. También el crecimiento económico implica presión ambiental. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque Más contaminación. muchas veces las tecnologías generan contaminación, sí. Claro. El uso de recursos y que muchos de estos recursos... Emisión de los gases. Ujú. Ajá. Esa- Repite eso que no te entendí bien. Sí, que el uso de los recursos, que muchos de ellos son finitos y eventualmente se van a acabar, como, bueno, dicen que pasa con el petróleo, ¿no? Que no sepa siempre. Sí. El tema de ¿alguien más iba a decir algo? Creo que Leandro estaba hablando, ¿no? ¿No? Porque ese crecimiento económico se fundamenta básicamente en energías no renovables, ¿no? Uh-huh. Sí, ustedes saben que el problema principal del crecimiento económico es el excesivo desarrollismo, ¿no? El crecimiento económico, que obviamente es resultado natural de un incremento de la población a nivel mundial, un aumento de la demanda de bienes y servicios, implica, por supuesto, la necesidad de crear mayores fábricas, industrias y el aumento de la producción en general. Por lo tanto, eso implica devastar zonas, eso implica
tala, quema. Emisión de gases también. ¿Ah? En la emisión de gases por parte de las fábricas. Claro, por supuesto, la emisión de gases. Bueno, fíjense que con el tema de la pandemia, que es un tema que debemos tocar de forma recurrente, con el tema de la pandemia todo esto disminuyó progresivamente. Incluso hay quienes señalan que el agujero de la capa de ozono se cerró o tendió a cerrarse, no sé. Y que bueno, con el tema del reinicio de las actividades económicas de producción, el hueco se está abriendo nuevamente por el producto de la emisión. Y aunque hay un esfuerzo mundial importante en torno al control de estas emisiones de gases para evitar el efecto invernadero y mitigar el impacto en el clima creando fenómenos como el Niño, igualito las especies siguen produciendo porque no hay quien controle, no hay quien, sí hay, pero ustedes saben que los intereses económicos de los grupos de presión son en ocasiones mayores que estas mismas iniciativas como el protocolo de Kioto y aquellos protocolos mundiales que buscan la preservación del clima, ¿no? Sin embargo, bueno, es importante destacar que el crecimiento económico implica una presión ambiental, por eso han salido nuevas tendencias, que es importante que tomen nota de ellas, como la tendencia del desarrollo sostenible, que es un desarrollo que es un poco más verde. ¿Qué significa esto? Bueno, países como Venezuela tienen un marco importantísimo en este sentido, puesto que estamos al tanto, por lo menos aquí en Venezuela, que cada iniciativa, cada proyecto, cada hotel, cada fábrica, cada cocina, cada proyecto que tú hagas debe venir acompañado de un estudio de impacto ambiental, puesto que es importante conocer en qué medida cualquier desarrollo económico, a pesar que vaya a generar empleo, a pesar de que vaya a generar productividad y que genere impuestos, es importante saber cómo va a impactar el medio ambiente, porque esto es un tema ya ético. ¿Qué significa que sea un tema ético? Que ya no es un tema que implique la salvaguarda del ambiente solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, las generaciones futuras. Por eso es un tema ético, ¿no? Pero este tema del desarrollo sostenible es un tema que está cobrando importancia a nivel mundial y que ha ganado espacios poco a poco, ¿no? Entonces, la pregunta importante aquí es ¿por qué crecen los países? Bueno, las razones de crecimiento económico son muchas y muy diversas, ¿okay? Destaca, bueno, antes se creía otra cosa, pero ahora en la modernidad destaca el progreso técnico, pero también implica inversión, implica acumulación de capital y también implica capital físico como capital humano. Es decir, la inversión juega un papel fundamental en el tema del crecimiento de los países, pero también la preparación de la gente. Es decir, los ciudadanos tienen que prepararse, tienen que formarse y tienen que ir mejorando poco a poco, de tal manera que ¿se ve la presentación? Sale que está presentando, pero se ve, es su foto de perfil, en mi caso. En mi caso logro ver la presentación sin ningún problema. Ahora se puede salir. Se cayó. Qué raro. Bueno. Se cayó. ¿Por qué creen ustedes que crecen los países? Por la competencia. Mayor producción. Mayor producción. Por el crecimiento de la población. Ajá, que bueno. Y la necesidad esa es una visión muy interesante lo que acabas de decir. Simplemente por el crecimiento de la población. Y me río porque es así. O sea, es así de simple. Un crecimiento de la población implica una mayor tasa de empleo, una mayor producción, una mayor demanda, sin explicar más nada, sin poner más nada. Sin embargo, si queremos ser un poco más estrictos y más concienzudos en torno a ese crecimiento de la población, también tenemos que decir que la gente tiene que prepararse, ¿no? La gente tiene que prepararse. Por la competencia, profesor. Claro, por la competencia, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Ahora sí. Ok. Principalmente el progreso técnico es uno de los elementos que impulsa el crecimiento. Sin embargo, hay algunos estudiosos de la materia
que dicen que los países que realmente crecen y crecen de forma sostenida y saludable son aquellos países que invierten en tecnología. Por lo tanto, la última estadística que yo revisé cuando estuve haciendo el doctorado en economía se basa en países del primer mundo europeos, incluso más que los Estados Unidos. Son países que atienden a las inversiones tecnológicas. Y no solamente las inversiones tecnológicas, que es el final de la presentación del día de hoy, sino también a que ciudadanos investiguen, hagan investigación y desarrollo, hagan papers o documentos científicos que ayuden a avanzar en el campo, en cualquier campo de conocimiento en general. Estos países como Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca, estos países que tienen a apalancar los avances tecnológicos son los que estarán logrando que sus economías crezcan más rápido, ¿no? Pero bueno, también como lo decía uno de los compañeros en la clase pasada, que tuvimos presencial en la universidad, también es importante la apertura de los mercados y bueno, también lo que implica el marco institucional. Lo hablaba yo un poco, que la economía institucionalista o la tendencia económica de los institucionalistas es que los gobiernos funcionen como instituciones que generen información en las cuales todos los agentes económicos tengan la claridad de las reglas posibles, de tal manera que el juego económico funcione a la perfección y que ello lleve, por supuesto, a la fijación de unos vectores de precios que favorezcan que el mercado se vacíe, y no solamente compitiendo en términos de precio, sino compitiendo también en términos de calidad. Por eso es que es importante que los estados también mantengan un mínimo de seguridad física para las personas, es decir que, y eso va por supuesto en la parte del bienestar de la población y del óptimo social, que los gobiernos apunten a políticas públicas en las cuales los ciudadanos, políticas de seguridad ciudadana, quiero decir, en las cuales los ciudadanos se sientan seguros, se sientan tranquilos y puedan transitar de forma libre por el territorio. Porque ¿qué pasaría si estamos en un estado en el cual reina la anarquía y reina el desorden en materia de seguridad y tú sales a la calle y te roban? La gente, por supuesto, no quisiera ir a trabajar. No quisiera relacionarse y pasa, por ejemplo, en aquellos países donde hay, o en aquellas zonas de determinadas poblaciones en los cuales hay la imposición de toque de queda a determinadas horas de la noche, porque la gente no puede salir. Entonces eso no es vida, eso no es calidad de vida, eso no es seguridad ciudadana. Y por supuesto, en esos países el crecimiento económico tenderá a ser mejor. Pero vamos a ver ahora cómo es la medición del crecimiento económico. El crecimiento económico se mide por el Producto Interno Bruto. Lo hemos dicho innumerables veces y lo vamos a continuar sosteniendo, y que el Producto Interno Bruto es la medida más conocida de la riqueza de un país, que no significa bienestar, ojo, y no implica desarrollo económico ni humano en la misma proporción en la cual se alcanza el crecimiento. Pero sí es lógico suponer que las economías los países, las sociedades están trabajando para que esto sea de esta manera. El Producto Interno Bruto es la suma del valor de los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo determinado, en general un año. Sin embargo, bueno, no todos los bienes suman al Producto Interno Bruto, sino que también están los bienes intermedios, las materias primas, que ya están incluidos en los productos finales. Pues todo eso es una aportación importante al Producto Interno Bruto. El indicador más utilizado es el Producto Interno Bruto, es entonces por demás el indicador más utilizado para medir el crecimiento económico. ¿Cuántos enfoques hay para medir este Producto Interno Bruto? Bueno, siempre han existido dos, sin embargo hay uno adicional.
que son los siguientes. El primero, el más conocido y el que más usamos, es el enfoque del gasto. También tenemos el enfoque del ingreso y también tenemos el enfoque del valor agregado. ¿Cuál creen ustedes que sea el enfoque del gasto? Medir todo el consumo. ¿Qué más? Consumo, gasto, inversión, Ajá. exportación neta. Ok, muy bien. El enfoque del ingreso, ¿a qué se referirá? Las rentas, Ok. salarios, el caso de las familias. Ok. ¿Y el enfoque de valor agregado, qué creen ustedes que se refiere? El valor agregado, obviamente, por supuesto. Oferta y demanda agregada. Ok, vamos a ver entonces en detalle cada uno de los tres. El enfoque del gasto se refiere a la sumatoria del consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Esta es la forma o la medición del Producto Interno Bruto más tradicional y por supuesto la de mayor aceptación en países, ¿no? Y bueno, contiene 4 dimensiones. La primera, que es el consumo, que se volvió a caer. Bueno, la primera es el consumo, que es la cantidad de dinero gastado por los hogares en bienes y servicios. ¿Qué incluye el consumo? El ingreso disponible, Ajá, el ¿qué más? autónomo, la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir. Ahora sí estamos hablando como economistas. ¿Qué más? El consumo autónomo. El consumo autónomo. ¿Qué es eso del consumo autónomo? Aquel que no depende del ingreso o de la renta. Aquel que no depende del ingreso de la renta. ¿Y de dónde se obtiene ese consumo autónomo si no depende del ingreso de la renta? Es como lo necesario para vivir, Ajá, o sea, es lo que igual va a consumir de todas formas. Ajá. No sé si me equivoco, pero es la canasta inicial de bienes y servicios. No. Esa es la cesta básica, muchachos. El consumo autónomo es aquella porción de consumo que se genera sí o sí. Es decir, tenga o no tenga ingresos. Y es el punto de corte de la curva de costos, ¿okay? En el eje de las Y, ¿okay? Que es un consumo que se puede ser obtenido, bien sea porque me hicieron una transferencia, me regalaron un dinero, no debería ser que me dieran un crédito, pero algo de eso hay. Pero es un consumo que yo voy a tener aun cuando no tenga ingresos, ¿okay? Ese es el consumo autónomo. La inversión es el desembolso que hacen las empresas para comprar los bienes y servicios que necesitan en su día a día, como pueden ser maquinaria, equipo y otros activos. ¿Cómo es la inversión en las empresas? Bueno, precisamente luego de la determinación del capital de trabajo que yo necesito, yo empresario debo entonces proceder a realizar las inversiones necesarias. ¿Y de dónde obtengo yo empresario ese dinero? ¿Dónde lo obtengo para poder comenzar a trabajar? No se peleen. Mediante el crédito. Crédito. Mediante un crédito puede ser. Claro que sí. ¿Qué otra forma puedo yo acometer la inversión que no sea por la vía del crédito? Ahorro, financiamiento privado. Bueno, que sigue siendo la misma línea de crédito. Sigue siendo la misma línea de crédito. Pero, Subsidios. bueno. Sí, no, eso de subsidio sí, no, porque le pusiste a dudar. La otra vía, Sería la acumulación de capital. ¿la qué? Acumulación de capital. Bueno, sí, O de también. existencias, ¿no? Pero, ajá, también.
Y bueno, la otra vía es las aportaciones propias, es decir, el capital que tenga el empresario y tenga para responder. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Ahora, la tercera variable subyacente no bruto es el gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto del gobierno, ¿no? ¿En qué? Bueno, todo eso Servicios de salud. En la En nación, en préstamos a servicios, empresas. la nómina de los empleados públicos. Depende toda de la quién le inversión que se- preguntemos. ¿Depende de qué? De a quién le preguntemos. ¿Cómo es eso? Bueno, en qué dedica el gobierno los fondos o los ingresos. Pero normalmente Depende del país, mejorar los correcto. servicios públicos. Sí, bueno, todos los países apuntan a mejorar los servicios públicos, pero países como Estados Unidos apuntan a un desarrollo de la industria de la guerra, por ejemplo. También. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Recursos, por conseguir más recursos. Por la ideología americana de Sí. imponerse en todo el mundo, y aparte de eso, que como ya ellos están desarrollados, su política no es un mayor avance social, sino otras cosas Por que más sean tierra y capital, por decirlo así, por expandir sus exacto. fronteras de posibilidades de producción, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que busca ese Estado? Bueno, un desarrollismo excesivo porque ya han alcanzado un nivel de desarrollo y, bueno, de hecho, son si no una de las principales potencias del mundo, ¿no? En materia económica. No sé si pudiese decirse que pudiesen estar en un estado estacionario donde ya, claro, siempre va a haber más innovaciones, ¿no? Pero están buscando obviamente que siga creciendo de manera constante. Oye, eso que estás diciendo es interesante porque, por teoría, el estado estacionario no debería existir, ¿verdad? Exacto, las innovaciones permiten que se rompan, como lo comenté hace rato, la frontera de posibilidades de producción y sean más efectivos las empresas e incluso los trabajadores, por lo que hemos estado hablando, sea más eficiente la producción, ¿no? Sí, ajá, pero fíjate, voy a agarrarme un momentico lo que estás diciendo porque me gusta, me parece interesante esa idea, ¿no? Según los clásicos, según los Keynes, perdón, que eso lo quede grabado, por favor. Según Smith y Ricardo, se llega a un estado estacionario porque no hay más tierras en las cuales producir. Entonces, si tú conseguías otra nueva tierra, territorio, entonces era que podías salir del estado estacionario. Pero por el tema de la tecnología, ya sabemos que el estado estacionario no existe, porque la tecnología, aun cuando el territorio sea pequeño y no haya más espacio en los cuales producir e invertir, se va a lograr avanzar mediante las economías, ¿qué dije? Los rendimientos crecientes de escala. Sin embargo, Ángel o Leandro dijo que Estados Unidos estaba como un estado estacionario. Bueno, eso me gustaría que lo discutiéramos un poquito más a fondo, eso lo podemos hablar personalmente, pero pareciera que sí, no, a veces, ¿no? Cuando tú ves los indicadores y el avance en materia de política económica y el salto cuántico que acaba de dar Estados Unidos hacia atrás en términos de inflación. Un país que tuvo más de, no sé, 20, 30 años con el mismo índice de precios, ahora tiene unos precios exorbitantes, ¿no? Me da risa que yo estuve en Estados Unidos en el año 2019, tuve 6 meses, y los precios de verdad que increíbles, ¿no? Pero en estos días estuve haciendo una consulta con mis amigos que están allá todavía, y resulta que, bueno, la gasolina dio un salto cuántico, ¿no? Entonces habría que ver si es un tema de deficiencias en la productividad, no sé, hay que revisar eso, pero sí pareciera que hay como, yo no lo llamaría estado estacionario, yo lo llamaría como un estancamiento, así como un estancamiento económico. No sé si ustedes coinciden conmigo. Pero, profe, algo que se ha visto últimamente es que ese estancamiento está como sectorizado, porque muchos indicadores y muchas personas, cuando
ven la economía estadounidense, no está propiamente estancada, ha habido crecimiento, pero hay muchos sectores de la población que se quejan porque sienten que su poder adquisitivo o su capacidad a nivel económico se ha visto mermada en los últimos años. Ajá, pero fíjense ustedes, ¿a qué creen ustedes que se debe esta situación en Estados Unidos luego de haber sido uno de los Es países que las más ricos del mundo? empresas, bueno, muchas fábricas han salido del país. Ok. ¿Y el aumento de precios a qué se deberá? Bueno, aumento de precios e inflación. Puede ser Sí, incremento claro, de la masa inflación, monetaria también, obviamente. debido a la raya. Y No escucho. Si escuchan las ventajas de dar clases online es que puedes pararte a calentar café un momentito. Lo escucho. Que la raíz de la inflación pudo haber sido el incremento de masa monetaria que hubo a raíz de la pandemia y las transferencias que le hicieron a las familias para poder subsistir el Estado debido a eso, a la pandemia, al COVID en 2020. Buen punto, me gusta esa idea. también que dejaron el patrón oro en los años 70. Entonces, Ajá, el también. dólar pasó a ser respaldado por la confianza más que por algo ¿Qué verdaderamente tal las real. compras de los Fiduciario, países, pues. como China, por ejemplo? Sí, bueno, ahí supongo que el tema arancelario, como También. para incentivar en la producción nacional, también ha generado un efecto, bueno, adverso en cierta parte, porque encarece productos que para los empresarios es muchísimo más fácil importar, con tal de darle supuestamente una ventaja en el mercado internacional a Estados Unidos. Ok. ¿Y qué tal la acumulación de inventario? Pero, ¿será un factor? Posiblemente. Posiblemente. He visto que en los últimos efectos por pandemia, ¿no? Sí, daños que se ocasionaron. Pareciera que es un tema multifactorial, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y llegar a un acuerdo como tal no es posible. Ok. Bueno, entonces tenemos que, hasta el momento, que la medición del Producto Interno Bruto por la vía del gasto conlleva tres variables: el consumo, la inversión y el gasto. También lleva neta de las exportaciones, de las exportaciones con exportaciones netas, y no es más que el crecimiento. Sí. 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 Okay. Vamos ahora con el enfoque del ingreso. El enfoque del ingreso se refiere a la suma netos, ¿no? Este enfoque utiliza los ingresos generados por la producción de bienes y servicios, y esto es la base de este cómputo principal. Los salarios, los sueldos y salarios, lo puse al revés. Los intereses, las ganancias empresariales y los impuestos netos. Impuestos pagados menos subsidios recibidos. Los sueldos y salarios son Remuneraciones. las remuneraciones de los trabajadores. ¿Algunos de ustedes trabajan? ¿Seguramente están estudiando todavía? Sí, profesor, yo por mi edad yo trabajo. Sí, trabajo también. Sí. ¿A qué se Pues yo debe? también mal pagado. ¿Ah? ¿Yo también? Ok. ¿A qué se debe? ¿A qué se deben los sueldos de salario? Los sueldos de salario son la remuneración a los trabajos prestados por personas
que están bajo una relación de dependencia laboral. Y esto puede ser dependiendo del sector. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector que más paga es el sector construcción. Que paga entre 25 y 50 dólares la hora, mientras que otros sectores pagan de 13 a 14 o 15 dólares la hora. En Venezuela, ¿cuál creen ustedes que sea el sector mejor pagado? Si es que hay uno o son varios. Tecnología. Bueno, ¿Ah? Tecnología. Tecnología. Coincido contigo, Alfredo. La tecnología, si no es el sector mejor pagado, es uno de los sectores mejor pagados. ¿Qué otros sectores? El sector de alimentación. Yo creo que el sector privado, en general, en comparación con la administración pública, es mucho mejor pagado. Claro. Dios. clínicas. Me recuerda a Oscar en lo que te vea en la próxima clase, por favor. Claro. Obviamente el sector privado. Obviamente el sector privado siempre pagará mejores remuneraciones que el sector público, ¿no? Pero bueno, por Hay ejemplo, países que hay que son la excepción. Creo que sí, sí los hay. el que recientemente habían derrocado la dictadura, Bangladesh, creo que era. No me acuerdo. De la mujer que salió en el helicóptero. Sí, Ajá, sí. En ese país el sector público paga mucho mejor que el sector Y- privado. Por Ay, eso es Dios, que se originaron imagínate. las protestas. No, bueno, por lo general es una leyenda, no es una leyenda urbana, es un hecho que por lo general el sector privado paga siempre mejor que el sector público. Sin embargo, por eso es que los países fijan cuotas de salario. pero por ejemplo, el sector bancario hace unos años era uno de los mejores pagados en Venezuela y ahorita no. Sí. Él ha decaído No, bastante porque ya sus ingresos dependen básicamente de las comisiones. Tú ves un estado de cuenta de un banco, de esos que publican anualmente, su estado financiero, y sus mayores ingresos están representados por las comisiones bancarias en general, más que por el tema de crediticio. Claro. Te dicen que no tienen plata. Sí. Y bueno, estamos hablando de Venezuela. Correcto. Sí. Nosotros siempre, sí, es que la tendencia natural es siempre caer el tema de Venezuela, ¿no? Les voy a pedir que por favor abran un poquito más su mente y no veamos siempre el caso venezolano, sino que veamos a nivel mundial la mayor cantidad de las economías posibles, ¿no? Porque, y les va a pasar aquí, me pasa en la maestría, me pasa en el doctorado. Siempre nosotros como analistas políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, por la situación venezolana tendemos a caer en el caso económico Venezuela, ¿no? Pero, bueno, y por último, el enfoque del ingreso implica los impuestos netos, que son los impuestos pagados menos los subsidios recibidos. ¿Ok? Vamos ahora con el tercer enfoque, que es el enfoque del valor agregado. Vamos a ver si a esto le da la gana de conectarse para que vean esto que les voy a mostrar aquí. De verdad que este internet mío es rarísimo. Él en la mañana, si hasta ahora funciona pésimo. Que se supone que todo el mundo está en clase. Y en la noche corre, bueno, increíblemente. Bueno, profe, también me lo cortaron esta mañana, así que estamos igual. Yo veía clases de estadística en la noche. Desde las 5 hasta las 8 de la noche el internet, bueno, volaba. Y hacíamos las comparaciones, las probabilidades y todo. Y las estadísticas, todo.
Pero, sin ningún problema. Pero profesor, de verdad que hasta lo que ahora, podemos hacer es que de dígame. repente puede mandar el archivo a alguno que pueda transmitir y listo. Y usted estaría avisando cuando pasa de la mina. Ajá, ¿a quién se lo puedo mandar? Ah, bueno, se la mando una vez por el grupo. Sí, yo lo puedo hacer en este momento. Ah, ok. Listo, ¿les llegó? ¿Alguien tiene una motocicleta encendida por ahí? No, no ha llegado, profe. Bueno, a mí no. No ha llegado. Ah, que se está... recuerden que es una presentación de PowerPoint y es bastante pesada. Bueno, les voy adelantando que el enfoque del valor agregado no es más que la suma del valor agregado en la agricultura más el valor agregado en la industria más el valor agregado en los servicios. ¿A qué les suena eso? Valor agregado en la agricultura, valor agregado en la industria y valor agregado en los servicios. ¿Les suena algo en especial? Como el sector primario, el sector secundario y el sector Tal terciario de cual. la producción. Sector primario, agricultura, sector secundario, manufactura y sector terciario, el sector del comercio o los servicios. Si yo les preguntara a ustedes cuál de estos tres sectores es el más importante para una economía, ¿qué me dirían ustedes? Servicios. Servicios. ¿Quién más? ¿Cuál es el más importante? No dependería del tipo de economía. Depende. Porque si, por ejemplo, si es una economía emergente, estoy de acuerdo con los servicios. Uh-huh. Pero por lo menos si estamos hablando de un país con una economía que está subsistiendo prácticamente, el sector primario sería más importante. Ok, esa es la respuesta adecuada, o sea, la más apropiada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una economía promedio, los tres sectores deberían desarrollarse en promedio. Sin embargo, depende de la economía o del país que se trate, algunos sectores estarán más o menos desarrollados que otros. ¿Ok? Por ejemplo, en economías como la... díganme ustedes los ejemplos, pues. Disculpe, profesor, no entendí la pregunta, no escuché bien. ¿Qué países tienen más desarrollada su agricultura? ¿Qué países tienen más desarrollado su sector comercio y servicios? ¿Y qué países tienen más desarrollado su sector manufactura? Bueno, de agricultura podría ser Colombia con las plantaciones de café. Colombia, ajá. México. Manufactura, profesor. México sería manufactura. Bueno, el caso de Suiza, por sus condiciones geográficas, tiene mucho más desarrollado el sector servicios. Ok. China, Brasil. el comercio, ¿no? Pues a través de estas páginas también de Alibaba y todas estas cosas, AliExpress. Brasil también manufactura. Manufactura. También está el caso de Ucrania, que en el sector primario, porque incluso cuando la guerra con Rusia, tanto de la soya como del maíz, si no me equivoco, empezaron a subir de manera exorbitante porque son uno de los grandes productores en esos rubros. Claro, por supuesto. ¿Qué otro país?
profe, tengo entendido que creo que es Costa de Marfil o Camerún, o no sé si los dos, son los principales productores de cacao a nivel mundial y que recientemente hubo un tema con eso porque supuestamente se iban a disparar los precios del chocolate porque había como una crisis de cacao a nivel mundial y estos dos países tienen como la producción más elevada. Pero, Ok, José, disculpe, perfecto. ¿se logra ver la presentación? Sí, yo la veo. ¿En qué página me sitúo? Esto todavía en la 10. Número ¿Pasa 6. otra? Ok. Otra. Ajá, estamos en la lámina 10. Enfoque de valor agregado. Ajá, ok. Entonces, fíjense que esta medición de Producto Interno Bruto por del valor agregado no es más que la sumatoria, y tiene sentido que esté o no desarrollado ese sector de producción, tiene sentido que la sumatoria de los tres sectores genere el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se realiza este cálculo? Se realiza a medida que en que cada una de las etapas productivas se va gestando, ¿no? Desde la materia prima hasta el producto final. Al impedir el recuento del mismo valor varias veces durante la producción, se evita la doble contabilidad. ¿Me pasa la lámina, por favor? Ángel, ¿no? Ok. Correcto, Estas sí. sumatorias pueden ser diferentes. ¿Cada una de estas mediciones van a dar un valor distinto? No. Teóricamente, No. claro, teóricamente los tres métodos de cálculo deben proporcionar, el mismo resultado, aunque cada uno brinda una visión, ofrece una visión única de la economía de un país. ¿Ok? Claro, yo supongo que todas las economías realizan los tres cálculos, ¿no? No solamente para verificar que la producción se está llevando de la forma más adecuada para la productividad y crecimiento económico, sino también para determinar, porque fíjate, yo puedo medir el Producto Interno Bruto por la vía del ingreso, entonces ya yo sé, perdón, por la vía del gasto, ya yo sé cómo está el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones y las importaciones, pero también a mí me interesa saber, yo nación, cómo está el tema de los salarios, cómo está el tema de las ganancias empresariales, para regular, pero sí para saber cómo está funcionando qué tipo de economía estamos llevando, si es una economía capitalista, si es una economía anarquista, si es una economía monopolística, si hay oligopolios, todas esas cosas, ¿no? Y también determinar el tema de los impuestos, si la carga impositiva que yo Estado le estoy cargando a mi sociedad es la más adecuada. ¿Cómo es el tema de los impuestos aquí? Bueno, el tema de los impuestos funciona como por la vía de yo Estado recolecto mediante la vía de impuestos, contribuciones de mis empresas y mis ciudadanos para yo funcionar. ¿Y esos impuestos cómo deben ser? ¿Altos o bajos? ¿Deben existir muchos o pocos? Bajos. Obviamente, bajos y pocos para sí. poder estimular la inversión. La inversión. Ok, muy bien. Ok. Y en el tema, por ejemplo, en Chile dicen que hay muchos impuestos, pero tú vas a un hospital público y eso parece una clínica de primer mundo. ¿Eso será adecuado? Depende. Sí, es Depende, que sí. entonces, En economía la respuesta siempre es depende, o es relativo, profe, ¿no? sí. Sí. Profe, justamente lo iba a mencionar, que bueno, la respuesta suele ser depende porque, claro, así como hay países que el tema de los impuestos sea muy altos afecta a la producción, hay otros países que, aunque esos impuestos sean altos, sí refleja una eficiencia, una funcionalidad propia de que compensa los impuestos tan altos. Bueno, están los países nórdicos que los impuestos pueden llegar a cubrir el 50% de los ingresos, pero
la educación es pública, la educación pública es excelente. Exactamente. Ok. También, ¿Qué es lo que se persigue con esto, no? Se persigue lo que tú estás planteando, Jesús, ¿no? Se persigue que la educación sea excelente, los centros de salud sean buenísimos, que tú te ibas caminando, te partiste a una pierna, no tienes que preocuparte ahora como en Venezuela, ¿no? Que en Venezuela tú te partes a una pierna y, ay, Dios mío, ahora ¿de dónde saco yo los $1.000 que me cuesta el yeso? No sé, algo así. ¿Y quién se ha enfermado últimamente y ha tenido que ir a una clínica? Yo no me enfermo, afortunadamente. Yo estoy bien, pero no me enfermo. Y que si tienes un accidente y tenías plata en la cartera, olvídate de esa plata. O te para tienes un choque en la vía, imagínate. Pero no vamos a hablar de esas cosas hoy viernes, vamos a hablar de cosas buenas. Bien, entonces es importante para los estados conocer los niveles de sueldo y salarios, los intereses y las ganancias y los impuestos, ¿no? Pues esto es por la vía del ingreso. Pero también es importante conocer el tema del valor agregado. Y a mí en particular esta medición, perdón, el enfoque del ingreso, porque es importante conocer los niveles de sueldo y salarios, los intereses, las ganancias y los impuestos netos, ¿no? Pero a mí me parece interesante esta medición del Producto Interno Bruto por la vía del valor agregado, que no es más que la suma de los valores de cada sector de producción. Ok, vamos a la lámina 12, Ángel. Ok, diferencias entre crecimiento y desarrollo económico. Ahora sí vamos a entrar en materia del tema de desarrollo económico. El crecimiento económico, dijimos que era la medición, ¿verdad?, de la totalidad o del flujo de bienes y servicios generados por una economía en un determinado periodo. ¿Y qué es el desarrollo económico? Se podría decir que es el aumento de las capacidades de una sociedad. Eso me gusta, ese concepto me gusta. El desarrollo económico, lo que pasa es que tradicionalmente se ha tendido a ver desarrollo económico como el desarrollo de las capacidades, más que el aumento de la producción, es un fenómeno más cualitativo que cuantitativo. Sin embargo, ya la historia demostró que no podemos decir que esto que estamos señalando es desarrollo económico, porque si queremos verlo desde una perspectiva reduccionista, el desarrollo económico es el desarrollo de la economía, no solamente lo cuantitativo que implica el crecimiento, sino el desarrollo de industrias, de fábricas, de capacidad instalada, de todas esas cosas, porque es un crecimiento más que de la producción de todo el parque tecnológico, la infraestructura y todo lo que ello implica. Sin embargo, el desarrollo económico ya está visto como el desarrollo humano. Por eso es que ya tenemos que hablar de que el desarrollo económico es un proxy del desarrollo humano. Y con eso hacemos una salvedad, yo tuve que hacerlo en mi tesis doctoral, hacemos una salvedad de que el desarrollo económico tiende a ser el desarrollo humano. Aunque son dos conceptos muy ligados entre sí, crecimiento económico y desarrollo económico no son lo mismo y tienen significados diferentes. Siguiente lámina, Ángel. Principales factores de crecimiento económico. El crecimiento económico es causado por diversos cambios en la economía y en el transcurso de la clase de hoy hemos dicho ya bastantes de ellos. En un periodo determinado, algunos factores pueden ser más importantes que otros. No solamente por tendencia natural de la economía, algunos factores pueden ser más importantes que otros, sino que el Estado o el gobierno le puede otorgar mayor importancia a uno por sobre otro factor porque quiere desarrollar esa variable. Por ejemplo, las economías que tienden hacia la tecnología tienden a generar mayores inversiones desde el punto de vista tecnológico para lograr un mayor impulso de este sector. Y también puede ser
que durante un periodo de tiempo algún factor puede ser más importante que otro. Por ejemplo, en los países en los cuales se viven las 4 estaciones, es importante desarrollar el sector construcción durante primavera y verano, pero la parte de construcción en invierno no es, sí se puede, sí se hace, pero no es tan apetecida como otros sectores, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de crecimiento? Lo que decíamos, las variables subyacentes al crecimiento económico, bueno, principalmente los recursos naturales, los recursos humanos, obviamente el talento humano es la parte más importante en este sentido, la acumulación de capital, el cambio tecnológico, la innovación y por último, pero no menos importante, la estabilidad sociopolítica. ¿Por qué la estabilidad sociopolítica es un factor de crecimiento económico cuando eso es una percepción y no es un número, no es algo medible? ¿Por ustedes? Que genera incertidumbre también en los inversionistas, ¿no? Claro, por supuesto. De generar un clima sociopolítico inestable condiciona la inversión, sí. Condiciona la inversión, así de simple. Y para nosotros los economistas, esa es una de las variables, bueno, fíjense que es una parte del Producto Interno Bruto, para que ustedes vean, o sea, lo importante que es la inversión, el crédito. Bueno, imagínate el crédito, o sea, una economía inestable a nivel social o a nivel político, ¿ustedes creen que facilite la expansión del crédito? Para nada. No, para nada. Porque, bueno, por la tasa de morosidad, por el retorno del crédito, existiría la posibilidad de una gran incertidumbre en la cual no se espera la recuperación de los créditos. Entonces, si yo no espero la recuperación de los créditos que voy a otorgar, ¿para qué te voy a dar crédito? No te lo doy. Simplemente no lo otorgo. Entonces, prefiero cerrar o disminuir las gavetas crediticias, como lo llaman los bancos, a perder mi capital. Y entonces ahora tú te preguntas, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo va a vivir el banco? Si la principal función de un banco es prestar dinero. ¿Para qué? Para recibir los intereses. Los intereses, decía que se me fue la palabra, perdón. Para recibir los intereses, que es su ganancia. No solamente recibir, claro, en economías inestables sociopolíticamente, ni recibe el interés ni recibe el capital, ni recupera el capital. Entonces, esas pérdidas para el sector financiero obviamente no son viables, ¿no? La acumulación de capital, que no es más que la inversión, ojo, esta acumulación de capital no solamente es capital físico, sino que también puede ser capital financiero. Y bueno, obviamente el avance de los recursos humanos y el trato adecuado de los recursos naturales, ¿no? Si bien es cierto que los recursos naturales afectan fuertemente el crecimiento económico, su impacto en la variación, obviamente cuando empezó después de la revolución industrial, ¿no? Más que todo, ¿no? Con el avance de este desarrollismo que hubo en países europeos y en países americanos y latinoamericanos, los diversos países se comenzaron a dar cuenta del impacto ambiental negativo que el crecimiento de la producción estaba generando. Y se empezaron a agrupar los países en estos protocolos, el protocolo de Kioto, el protocolo de cambio climático, para buscar una salida alternativa y disminuir lo que un compañero había señalado principalmente, que era la generación de gases de efecto invernadero. Y bueno, comienzan a buscar soluciones para evitar que esto siga afectando o siguiera afectando el medio ambiente. En efecto, se logra en gran parte, bueno, las emisiones de clorofluorocarbono, corrígame si estoy equivocado, por favor, las emisiones CFC disminuyeron bastante, bueno, mejorando notablemente el impacto ambiental en la capa de ozono. Sin embargo, bueno, ya a nivel internacional, y cada economía, cada país, cada nación ha tratado de poner
no poner límites de crecimiento, sino tratar de que el desarrollo, el crecimiento, la expansión de la productividad sea un poco menos invasiva, ¿no? Por eso es que las economías han tendido a adoptar mejores tecnologías de información, tecnologías que llaman tecnologías verdes, para fomentar que este crecimiento económico no sea tan invasivo, ¿no? Siguiente lámina, Ángel, por favor, lámina 14. El crecimiento económico se refiere entonces al aumento de la producción económica, y ya dijimos cómo se mide, por la vía del ingreso, por la vía del gasto y por la vía del valor agregado. Y por lo tanto es una expansión netamente cuantitativa, ya lo decía uno de los muchachos, uno de sus compañeros por ahí. Esto es un número, ¿no? Un número que en teoría debe ir creciendo, en aumento, ¿no? Por otra parte, el desarrollo económico va con un enfoque un poco más amplio y no solamente obviamente, pero también abarca la medición cualitativa. Incluye mejoras en la distribución del ingreso, de la riqueza, perdón, la reducción de la pobreza, el acceso a la educación y la atención médica, así como la promoción de la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Estos son variables que han tomado mucha fuerza en los últimos años, puesto que el tema de la desigualdad de género ha sido un tema, no sé, un tema desde la antigüedad misma, en la cual la sociedad del patriarcado ha predominado ampliamente sobre el matriarcado. Y esto ha llevado a condiciones de creencias del hombre, de ser un ser superior, de que el hombre es el que trabaja. Bueno, si lo decía Adam Smith en su obra, bueno, en una indagación sobre la riqueza de las naciones, es una obra bastante cruda para la época, ¿no? En la cual la mujer más apreciada, contrario a la actualidad, digo yo, no sé cómo lo ven ustedes que son más chamos que yo, pero para Adam Smith, en su obra, la mujer más apreciada era la que tuviese más hijos. ¿Quién sabe por qué? No se golpea. bueno, vendría siendo para prevalecer la especie, supongo. ¿Para prevalecer? La especie humana. No, no tengan miedo de hablar y háblenme duro que todos escuchemos. Hablan así como que bajito. Para aportar más fuerza de trabajo en el futuro, ¿no? Así es. La mujer más apreciada era que tuviese más. No, ¿qué futuro? En el momento. En el momento. Claro, les estoy diciendo que la obra de Daniel no la han leído. Bueno, yo les invito a que se la lean. Ese libro, cuando lo lean, ustedes que están chamos, les va a abrir la mente de forma increíble, porque ustedes tienen bueno, todos la tenemos, pero ustedes más que están chamos van a tener la capacidad de entender cómo es la economía en la actualidad, o cómo son los fenómenos económicos en la actualidad comparados con cuando Adam Smith escribió eso, para que lo consideraran el padre de la economía. Él decía en su obra que mientras más chamos, más hijos tuviera la mujer, era mejor, porque todos se pueden incorporar al trabajo, a la fuerza laboral. Incluso decía, para que se sorprendan, que si en el día el grupo familiar no conseguía la cantidad de comida necesaria para la subsistencia, a la larga iban a tener que comer de la basura. Carolina. O al final del día tener que comer de la basura, o naturalmente tendría que morir uno de los hijos para que se pudieran procurar sustento diario. Cosas como esa decía Smith en su obra. Así que yo los invito a que se la lean para que tengan la oportunidad de hacer la comparación. Bueno, el desarrollo económico incluye, por eso es que lo que busca es la reducción de la pobreza. Fíjate que el desarrollo económico es un fenómeno más cualitativo que cuantitativo, porque no solamente busca la igualdad en la distribución de la riqueza, si es que eso es posible, de tal manera que la distribución del ingreso sea un poco más justa, la reducción de los índices de pobreza, el acceso a la educación y la atención médica. Fíjense que esto es más cualitativo que cuantitativo, es decir, que yo pueda ir a un hospital, como decíamos hace rato, y me atiendan bien, el médico no me pegue 4 gritos, no me dejen 2 horas esperando, que los médicos tengan sueldos y salarios dignos para vivir, que las escuelas estén
bien ordenadas, limpias y todas esas cosas, que yo, como es que yo vaya a una escuela y tenga wifi gratis, que los maestros tengan equipos electrónicos con los cuales dar la clase, que alguna que otra clase sea virtual, para que los muchachos vayan conociendo esto, pues la bondad y que se genere, por supuesto, también una mejor sostenibilidad ambiental. Siguiente lámina, Angelito. El crecimiento económico se focaliza en el aumento de la productividad, por tanto, su enfoque bastante cortoplacista. Bueno, yo le agregaría también a medio placista. Eso es el crecimiento económico. Pero el desarrollo económico es más a largo plazo, porque se centran en objetivos de desarrollo de la población que tú no logras en 2 meses, 3 meses y 4 meses. El desarrollo económico tú lo logras en 1 año, en 2 años, en años, pues. Por eso es que los periodos presidenciales tienden a ser de 4 a 6 años, y con alternabilidad, por supuesto. Para que las políticas públicas tengan efecto. Por ejemplo, las políticas públicas en materia de educación, ¿cuánto tiempo tienden a tomar, a verse, a notarse? En 1 año, que es el lapso del año escolar. Las políticas en materia de salud, ¿en cuánto tiempo tienen a verse? Bueno, más de 6 meses, porque construir un hospital no es fácil. Y todo siempre gira, por supuesto, en torno al tema de la educación, porque en la medida que los médicos se formen, los médicos cirujanos se formen, en esa medida podrán dar una mejor atención al público, porque el tema de los médicos es que tienen que estudiar una cantidad de años y luego, y eso es aquí en Estados Unidos, en Suecia, en Andorra, no sé, en Mónaco, en Mallorca, en todos lados. El médico se gradúa como médico cirujano, y luego que se gradúa como médico cirujano tiene que hacer una residencia en un área, en el área que le guste, para entonces graduarse de neurólogo, cardiólogo, médico general. Entonces, el tema del acceso a la educación en la parte de salud es un tema bastante complicado. Vamos ahora con los indicadores, Ángel. El crecimiento económico se mide, ya dijimos cómo se mide con el PIB, pero también, bueno, también la tasa de desempleo es un indicador de crecimiento económico. Pero el desarrollo humano, el desarrollo económico se mide, si acordamos que es un proxy, acordamos que el índice de desarrollo humano considera variables como la esperanza de vida, la educación y los ingresos per cápita, que es el parámetro para medir el desarrollo económico. Pásame la lámina, Ángel, por favor. ¿Qué ven ahí? Ahí estamos viendo la medición tradicional del desarrollo humano a partir de los estudios de Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía, por esta formulita tan sencilla, y de Mahbub ul Haq desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas. Por ese estudio, el Mahmoud fue el que hizo los cálculos, y Amartya lo supervisaba, y bueno, fue el que propuso su visión cualitativa, ¿no? Y ambos se lo dan a Amartya Sen, no sé si se lo dieron a Mahmoud, pero el que está detrás de esta medición y de los cálculos realmente es Mahmoud. Y ese índice de desarrollo humano se mide por 1/3 del índice de la esperanza de vida, más 1/3 del índice de educación, más 1/3 del Producto Interno Bruto per cápita. Vamos a ver qué contiene cada uno de esos indicadores. El índice de esperanza de vida consiste en la esperanza 20, que es el mínimo de esperanza de vida calculado en 20 años. ¿Okay? Entre el máximo menos 20 también. La esperanza de vida, por supuesto, está parametrizado ahí.
¿Cuál es la esperanza de vida de Venezuela? 60 años. No, 75. 75. Esos indicadores ustedes los pueden revisar cuando quieran para que vean cómo se vayan familiarizando con eso, que se vayan por esta línea de investigación. El índice de educación no es más que el índice de escolaridad. ¿Okay? Contiene dos subindicadores. Y el índice de Producto Interno Bruto, que es el logaritmo neperiano del Producto Interno Bruto per cápita, y 100 como el índice mínimo nacional bruto per cápita, ¿no? Imagínate, pues. ¿Cuáles son los países con mayor desarrollo humano? ¿Cuáles creen ustedes? Japón, Suiza. Desarrollo humano medio. Chile podría ser uno. Ajá. Y aunque ustedes no lo crean, Venezuela. Bueno, tiene cierto sentido. Ya le voy a explicar. ¿Y desarrollo humano bajo? Somalia. Ajá. ¿Quién más? Haití. Y Sudán. Estaba buscando aquí. Sudán. Estaba buscando aquí. Yo lo tenía. Ah, sí, aquí está. Estados Unidos es, por supuesto, el país con mayor desarrollo humano. China, Japón, Alemania, Finlandia, Suecia, Francia, Singapur, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Islandia, Canadá, Austria, Australia, Italia, España, Irlanda, Eslovenia, Federación Rusa, la República Checa, Nueva Zelanda, Estonia, Portugal, Lituania, Hungría, Malasia, Brasil ya todavía, Serbia, Grecia, Malta, Croacia, Letonia, Bulgaria, Turquía, Ucrania, Argentina, México, Thailand, Uruguay, India, South Africa, Túnez, imagínate, y Chile. No, Chile está en desarrollo humano alto. Marruecos, República de Moldova, Filipinas, Bosnia, Ecuador, Sri Lanka, y a partir de aquí vienen los de mediano. Desde Pakistán hacia abajo, Madagascar, ya tienen desarrollo humano medio. ¿Por qué creen ustedes que Venezuela, y vean esos indicadores que están ahí, por qué creen ustedes que Venezuela, a pesar de tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, y sobre todo con los recientes acontecimientos vividos a nivel electoral, ustedes que Venezuela siga estando en un desarrollo humano medio alto, no medio alto? Por la cantidad de profesionales y personal capacitado que hay y que ha habido en Venezuela. Sí, fíjate, por nuestra situación geográfica, la tierra, el venezolano es saludable por naturaleza. La esperanza de vida del venezolano es 70. Si nosotros midiéramos el desarrollo humano, se midiera realmente, Venezuela no estaría en la posición en la que está, porque podemos tener una excelente esperanza de vida, pero la infraestructura hospitalaria y salud que lleva a todo prácticamente. ¿Okay? Entonces, por la esperanza de vida, el índice señala que estamos en buena posición. En la parte de educación, aquí todo el mundo estudia,
No sé si es una costumbre, si las escuelas siempre están llenas de niñitos. Mira, ustedes están haciendo un esfuerzo increíble por estudiar, ¿no? Y el único índice el único subíndice que puede haberse afectado es el Producto Interno Bruto per cápita. Pero por la parte de esperanza de vida, por la parte de educación, siempre Venezuela va a estar con un índice medio alto. ¿Estamos claros? Sí, profe. Disculpe, tengo dos preguntas. No sé si hacerlas o esperar al final de la clase. Sí, ¿cómo no? Hágala mientras que yo busco café. Vale. La primera es que usted dice que el venezolano, como por genética, por ser el mismo venezolano, es una persona estable y que tiene una larga esperanza de vida, a pesar de tener todo en contra ahorita con el sistema de salud que está muy ineficiente. Nos mantenemos con una esperanza de vida alta. ¿Usted consideraría que hay otra gente en otro país en específico, o sea, de alguna forma que se puedan, que por su genética no sea tan sano? Es decir, no sé, que si gente en X otro país del mundo, su esperanza de vida, a pesar de tener una calidad en instituciones de salud, es muy baja por genética. No sé si eso se mide o... Sí, claro. De hecho, fíjate que el indicador habla de una esperanza, de la esperanza de vida. Y fíjate que siendo conservador, el programa de las Naciones Unidas considera que el país o la esperanza de mínima vida sea 20 años. Imagínate, ustedes tienen ¿cuántos? 22, 23 años todos, casi, la mayoría. Imagínate en un país en el cual no se espere que usted llegue a la edad que tienen ustedes ahorita. De hecho. Es una locura, ¿verdad? Sí. Entonces, ya lo voy a revisar igual por internet, cuál es el país que tiene menor esperanza de vida. Pero yo supongo que un país que tiene una menor esperanza de vida, no solamente tiene el tema del acceso a la salud o precario a la salud, sino que por pienso yo. Ajá, la otra pregunta, ¿satisfecha resuelve tu pregunta? ¿Aló? ¿Se colgó? Ah, se le cayó. ¿La segunda pregunta cuál era? Creo que se le cayó la llamada. Sí, pero se abandonó la sesión. Debe ser sí, no sí, profe, sí quedó satisfecha. No, perdón, lo que pasa es que sí, lo que pasó es que él, en vez de darle al botón del micrófono, le di a colgar, perdón. Le pusiste nervioso. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí, profe, que yo lo último, no sé, la última década, por decirlo así, he visto varias noticias, o sea, sobre todo en los mayores años de la crisis venezolana como 2017 y 2018, que el índice de escolaridad en bachillerato había bajado muchísimo, sobre todo en los estados fronterizos, porque los papás se iban y emigraban y dejaban a los niños o solos o con los abuelos, y estos no tenían las capacidades económicas de mandar a los niños al colegio. Yo quería saber si, o sea, a ver, yo no tengo un índice ni unos datos, sino eran puras noticias que si del Nacional, que si del Últimas Noticias y tal. O sea, así como que es alarmante la reducción de cifras de los bachilleres, que si de 5 millones que antes había, 2 millones. Entonces, bueno, pero no sé si esa cifra o ese índice aquí en Venezuela se mide correctamente o si publican cifras, no sé, entonces quería preguntarle No. Sí se aportan las cifras del PNUD, pero estas cifras particulares, pues, puntuales. Pero cifras de hospital y esas cosas, no. De acceso a la educación, no. Si no informan de la inflación. Mira lo que conseguí. La esperanza de vida en países subdesarrollados. En el otro extremo, los países con menor esperanza de vida se ubican en el continente africano. Sierra Leona con 34.4 años. Liberia con 39 años, Uganda 41 años y Guinea-Bissau con 42 años. O sea que profesor. Ajá. Disculpe, pero en estos casos que usted señala, entonces la medición del desarrollo económico no sería tan veraz, ¿no?
No, o sea, no tendría tanta efectividad. No le llega al meollo. Yo Caso propuse Venezuela, una nueva podría decir. medición del desarrollo humano, pero no me quieren para medio centímetro. Entonces, claro, yo incluyo la tecnología como un indicador. En una de las clases se las presento. Pero la medición del desarrollo humano, como tú dices, para llegar al meollo del asunto, tiene que ser de esa manera, pues, para que se pueda conocer realmente cuál es la esperanza de vida y cuál es, cómo es realmente o sea, la esperanza de vida no sea lo único que te diga cómo es el desarrollo humano del país. Porque tú vas a países como los países centroamericanos y los países como Bolivia, Perú, los servicios de salud no son los más adecuados. Ok. Continuamos entonces con... No solo la esperanza de vida, ¿no? Porque también la educación tampoco está siendo veraz, porque en el caso de Venezuela están citando que todos los niños tienen acceso a la educación, pero el detalle es que educación, ¿no? Claro, esto es lo que les he querido decir, lo que les quiero significar, pero no puedo ser tan rudo en decírselo de esa manera. Tú, por lo menos, yo que soy aquí de La Guardia, yo voy a la costa, Tobasana o Chupa, y al tú pasar los Caracas se te cae la señal del teléfono. Tú ves esas escuelitas todas destruidas, entonces las pintan, pero ves la misma infraestructura hace esos 200 años. Los maestros aquí en Venezuela, en estos días se hacía un análisis, lo veía temprano por Globovisión, los maestros prácticamente pagan por ir a dar clases, no les pagan. Un activista político hacía una medición de lo que se necesita para tú ir a dar clases. Tú necesitas 5 ropas diarias, 5 diarias, semanales, vestimenta. Necesitas ir para la escuela, necesitas un transporte. Entonces, el maestro, por su formación humana, cuando ve que el chamo no trae comida, le da su desayuno o lleva para darle a otro chamo. Entonces, tiene que escribir, comprar sus marcadores y así vamos sumando. Entonces, esa medición del desarrollo humano realmente, eso ha sido criticado fuertemente en los últimos años. Pero bueno, así está y así se continúa haciendo. Pásame, vamos ahora con la perspectiva chumpeteriana del desarrollo. Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, hablaba de unos ciclos económicos. Se los mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Ciclos contra tiempo. Hablaba de unos ciclos económicos, hablaba de la destrucción creativa y hablaba de la triada emprendimiento, financiamiento y tecnología. Una visión en la cual la innovación es parte fundamental del desarrollo. Una visión en la cual, claro, lo que pasa es que Schumpeter cuando hablaba de la innovación tecnológica, y esa es la visión que no se ha tomado en cuenta, cuando tú introduces tecnología e innovación tecnológica, por supuesto, tus centros de salud van a mejorar. Tú vas a poder hacer operaciones con médicos en Suecia o con la vía de los lentes estos de realidad virtual aumentada. Vas a poder tener equipos e insumos de alta tecnología. En cuanto a la educación, vas a poder tener pantallas especiales para que los chamos puedan estudiar, acceso a internet, para que puedan investigar, profesores con equipos y dispositivos de última generación, con teléfonos que puedan hacer como hice yo el primer día de clase. Vean su teléfono que tienen la prueba diagnóstica, sin tener que estar escribiendo en papel, en hojas y imprimiendo para entregársela a ustedes, sino que la tecnología mejora todos los espacios donde se inserta. Yo creo que por
esa es mi visión, ¿no? Como economista schumpeteriano, la economía podría mejorar notablemente con la inclusión de tecnologías. Bueno, esta inclusión de tecnología implicaría unos ciclos económicos más amplios. Ustedes ya deben saber lo que es un ciclo económico, ¿lo saben, no? ¿Qué es un ciclo económico? Ay, se quedaron dormidos, vale. Profe, podríamos la evolución que toma la economía, que no está constantemente en una dirección, sino que tiene fluctuaciones. Perfecto. Y esta destrucción creativa de la cual hablaba Schumpeter se refiere a que es necesario ir derribando las viejas estructuras por nuevas estructuras tecnológicas o no, para que se vayan formando las bases de un nuevo desarrollo. Angulo, Anicia, Jacqueline Verónica. Presente. Chacón Delgado, Georgie. Presente, profe. Ahí te vi, Georgie. Cruz López, Austin Antonella. No estamos. Cruz López, Agustín. Díaz Faría, Leandro Antonio. Presente. Presente. Díaz Gómez. Sí, ya te escuché. Díaz Gómez, Tony Jonathan. Presente, profe. ¿Y por qué dice Carolina, Johnny? Tony. Sí, lo que pasa es que yo trabajo con tecnología, con soporte técnico en celulares, y he configurado el correo mío en otro teléfono y se trajo el nombre y apellido de la persona y no he podido corregir eso. Qué vivo, vale. No, y me voy para cambiar eso. Mira, yo te iba a decir que me reparara el celular, pero ¿cómo dice Rohan? Que me avise para no llevarle mi teléfono. Sí, no, yo tampoco le llevo el mío. Estaba haciendo una actualización, no tenía el correo de la persona, lo hice con el mío y fue un desastre eso. Está bien, te lo vamos a aceptar así por ahora. González Silvera Romero Andreina. Presente. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí, ya te vi, Romero. Hernández Valecillo, Ángel José. Presente, profesor. Perfecto. Ibarra Reyes, Daniel. Jardín Gobella, Diego Gregorio. La Rosa Restrepo, Santiago Rafael. Presente, profe. Santiago, ya te vi. Luque Quintero, Alba Ester. Presente, profe. Adiós. Alejandro Zambrano Martillani. Presente. ¿Cómo se pronuncia ese apellido, muchacho? Marchegiani. Ay, verás que tú me dijiste en estos días, pero se me olvidó. Sí, yo te dije. Marchegiani. Marchegiani. Martínez Mesa, María Ángel. Presente, profe. Listo. Martínez Pedrosa, Horacio Alejandro. ¿Quién es ese que me está escribiendo? Rafael Peinado. Meléndez García, Javier Leonardo. Morillo Castro, Carlos Eduardo. Paredes Arabia, Fernando Paredes. Presente, profesor. ¿Cuál es tu segundo nombre, Fernando? Fernando Antonio. Ay, no sé por qué te puse Paredes aquí. Perdomo Acevedo, Gabriela Angeli. No estoy, profe. Piñate Ruiz, María Alejandra. Presente, profe.
Así estoy. Rivas de Sama, Ricardo Antonio, tocayo. Ay, no vino el tocayo. Rivero Guerrero de Enrique. Presente, profesor. Daniel, ya te vi. Rodríguez Benavente, Sebastián Arón, delegado. Moca, pues. Rodríguez Marín Rojan Damián. Presente. Rojas. Rojas Díaz John Alejandro. ¿Quién? Presente, profe. ¿Y quién dijo presente una dama? Rojas Ríos Martín Orlando. Ay, no vino. Ropaín Polo Yaider José. Haider, profe, presente. Haider, profe, ya se lo dije, profe. Haider. Sánchez Gómez Willimar Mayelí. Presente. Willimar. Sarmiento González Kenny Javier. Presente, profesor. Aquí estoy, Kenny. Sí. Soto Cuña Manuel Alejandro. Ay, lleva dos, Soto. Tiapa Bermúdez Alfredo Jesús. Presente, profesor. Alfredo, ya te vi. Y Velázquez César Augusto. Presente, profe. César Augusto. ¿Quién me escribió que estaba en clase? Rafael Peinado. Sí, profesor. ¿Tú eres el muchacho morenito que habló conmigo al final de la clase? Sí. ¿Sí? Sí. Porque no estás en la lista. ¿Ya te inscribiste, Peinado? Está en eso. Listo. Te voy a poner asistente en las dos clases. Bueno. Continuemos aquí. Pásame la lámina, Ángel, por favor. Ok. Entonces, la innovación tecnológica es un factor muy importante para el desarrollo humano. La innovación tecnológica tiene que ver con unas revoluciones tecnológicas o paradigmas tecnoeconómicos que han reinado durante mucho tiempo. La tecnología no solamente tiene que ver con el hardware y el software, sino que también tiene que ver con aquello que genera, la expansión del modo de producción. Y esa tecnología puede ser desde la piedra afilada que el hombre de las cavernas utilizaba para rasgar la piel del mamut, hasta la nanotecnología. ¿Okay? La tecnología no tiene que ver con hardware y software, sino con aquel dispositivo que favorece o apalanca el modo de producción positivo, ¿no? Entonces, a pesar de que la tecnología ha existido desde la prehistoria, la medición o la recopilación de ella ha sido por diversos autores a partir de la revolución industrial. Entonces, la época que fue la primera revolución documentada tecnológica fue la revolución industrial, que se inició en Inglaterra con la apertura de la hilandería de algodón de Earl Wright en Cromford en el año 1971. Entonces, ese paradigma, ¿saben qué es un paradigma, verdad? Una nueva concepción. Sí, un paradigma. Ajá, te escucho, Lando. Una nueva concepción, o sea, que rompe con todo lo anterior, no sé si decirlo así. Sí, por ahí va. Un paradigma es un conjunto de reglas no escritas que todo el mundo sigue por moda o porque favorece y cambia las estructuras anteriores. Eso es un paradigma. ¿Okay? Entonces, en economía llamamos al paradigma tecnoeconómico aquella cosa, aquella tecnología o aquel dispositivo, por ejemplo, que cambia el modo de producción. Entonces, la revolución industrial con la máquina de vapor cambió la forma de hacer las cosas de una economía agrícola agraria que se venía a esta economía de la máquina de vapor. Luego viene la era del vapor y de los ferrocarriles en Inglaterra con los motores a vapor y los ferrocarriles en el Liverpool, Manchester. El ferrocarril fue lo que generó la segunda revolución industrial y tecnológica. Luego tenemos la tercera revolución, que
que es el acero, la electricidad y la ingeniería pesada, y se inició en Alemania y Estados Unidos. Luego tenemos la cuarta, que es más reciente, es la era del petróleo, del automóvil y la producción en masa. Y por último tenemos la quinta, desde 1971, con la era de la informática y la telecomunicación. Fíjense que si notan, ven bien el cuadrito, cada paradigma se va quedando atrás y va siendo sustituido por otro. Si bien es cierto, la máquina de vapor sustituyó a la heladería de algodón, el acero, la electricidad y la ingeniería sustituyó a el ímpetu del vapor, el petróleo mejoró notablemente en forma de modo de producción, y por último la informática y las telecomunicaciones también lo han hecho. No es cierto que el paradigma se acaba, se detiene un día y al día siguiente comienza otro. Puede ser que varios paradigmas coexistan sucesivamente y que se solapen, es decir, como por ejemplo con el tema del petróleo y el automóvil, ese paradigma, aun cuando se considera que está en declive, todavía está en vigencia y está solapado por el paradigma de la informática y las telecomunicaciones. ¿Okay? Ahora, si ven los años, se dan cuenta que cada paradigma dura de 20 a 30, 40 o 50 años. Sin embargo, el último paradigma, ¿cuánto ha durado? Desde 1971, 81, 91, 2001, 2021, van 40, ¿qué? 21, 43 años de paradigma. ¿Ok? Y no se espera que ese paradigma cambie, sino que evolucione. Es decir, surja algo disruptivo dentro de las tecnologías que mejoren el paradigma. ¿Ok? Por eso es que yo les digo que la tecnología mejora notablemente el crecimiento y el desarrollo económico. Última lámina, Ángel. Para culminar, la innovación, como ya lo he dicho, es factor fundamental del desarrollo económico. Y para que esta innovación impulse o apalanque el desarrollo económico, es importante la presencia de sistemas nacionales de innovación. Estos sistemas lo que buscan es precisamente apalancar el desarrollo humano, fortalecer las variables subyacentes al crecimiento económico y lograr un crecimiento económico más sostenible y que tenga, por supuesto, una mejor medición, como ustedes solitos se dieron cuenta, de su índice de educación y de su índice de esperanza de vida. Que no solamente hable del acceso de la longevidad, sino que permita la medición eficiente, oportuna y veraz de cuántos centros de salud existen, cuántos médicos quedan, cuántos médicos están haciendo posgrado y en qué áreas lo están haciendo. ¿Hace falta más cardiólogos? ¿Hace falta más neurólogos? ¿Hace falta más neumonólogos? ¿Okay? Y bueno, eso es lo que genera esta medición exacta, que busca esa medición exacta y un poco más apropiada de estos indicadores, ¿no? En primer lugar, el Sistema Nacional de Innovación debe contar con un entorno económico y productivo que presente unas condiciones de la demanda de bienes y servicios que sean adecuadas para la población y que tiendan a mejorar la conducta del consumidor. ¿Cómo? Haciendo que se vuelva más sofisticado. ¿Qué significa eso? Que no es que hay que esperar para poder comer o comer lo mínimo necesario, sino que el consumidor pueda consumir lo que quiere y cuando quiere. En un entorno productivo apropiado, con industria y servicios a nivel tecnológico, en el cual genere la rivalidad competitiva. Es decir, lo que yo siempre he dicho, la competencia, que no sea la competencia en precios, sino en calidad, porque que existan muchos productos, que los consumidores puedan acceder a los bienes y servicios, pero que tengan que decidir cuál marca de tomate, de harina consumir, porque esta es más sabrosa que la otra, es de mejor calidad que la otra. También el recurso humano tiene que estar preparado
y que los recursos institucionales sean los más adecuados, es decir, un entorno económico productivo en el cual exista seguridad jurídica. Lo decíamos al comienzo de la clase con el tema de la seguridad en parte en la materia privada, que los inversionistas puedan tener la confianza adecuada para invertir en tal o cual economía. En un entorno de investigación, de alta, elevada investigación científica, en el cual existan universidades con recursos financieros y humanos que estén dispuestos a investigar, a trabajar en investigación y desarrollo, que generen innovaciones constantes y continuas, de tal manera que puedan existir mejoras en el sistema productivo de forma continua, en la cual existan resultados, haya producción científica y existan patentes académicas. También, por supuesto, debe existir un sector privado amplio que sea competitivo, que tienda a la investigación y desarrollo y que genere resultados innovadores. Por supuesto, este sector privado sería ideal que realice actividades de cooperación, no solamente entre ellos, sino con la sociedad, con las universidades, con los institutos de investigación, de tal manera que los resultados se puedan difundir. Y para culminar, el cuarto eje o la cuarta dimensión de la innovación para el desarrollo económico es de parte de los gobiernos mediante las políticas e instituciones de apoyo, con subvenciones, créditos, incentivos fiscales, todas aquellos organismos públicos que puedan hacerlo en un contexto de ordenación y planificación. Por eso yo decía que el Estado tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es a ordenar y planificar, pero no regular precios ni colocar controles fiscales, sino regular patentes, la propiedad, la metrología, todo lo que significa control de calidad, en un contexto de grandes infraestructuras científicas, centros y parques tecnológicos, en el cual se pueda tener acceso a un capital de riesgo, también lo hemos hablado en varias oportunidades, y en un contexto de cooperación internacional. Todo esto tiene que ser dinámico, en constante interacción, en continuo aprendizaje y en una continua reformulación dependiendo del contexto histórico, dependiendo del contexto productivo, dependiendo, depende del contexto en el cual estemos conversando. De esta manera se alcanzará un desarrollo económico realmente sostenible, realmente sustentable y que vaya en función de los intereses de la economía, pues que los ciudadanos estén mejor protegidos, tengan mayor protección social, tengan un mejor acceso a la vivienda, a la salud y en general a todos los índices que apuntan a una mejor calidad de vida. Bueno, chicos, ya yo con esto culmino mi presentación del día de hoy y ya abarcamos los dos primeros temas de la asignatura, que son los relativos a, ¿dónde lo puse el programa? Aquí está. Los relativos a